Pues el proyecto surge de la necesidad de una fábrica de reubicar los comedores de todo el personal. Entonces se nos propuso al principio una zona y nosotros quisimos dar una vuelta un poquito a todo el entorno que envolvía esa fábrica y encontramos pues un antiguo almacén. Tenía una fachada en particular que nos llamaba la atención y propusimos ese edificio para que albergara el nuevo comedor, ¿no? No solamente se ubica en una única nave, sino que está un poco disgregada y sí que nos parecía como interesante pues que reunir a toda la gente en otro lugar distinto a los otros puntos de la fábrica. Yo creo que dar con ese edificio fue casi el 50% del trabajo, ¿no? El reto del proyecto era cómo meter el comedor, todo el programa, porque al final son unas 200 personas que comen a diario en varios turnos, y cómo era meter el comedor en una planta que era muy alargada, que era una pastilla, que apenas tenía 35 metros de largo por 7 metros de ancho. Y ahí había que incluir un tema de recorridos, un tema de que los que entraban a comer y los que salían no se cruzaran. Como son bastantes las personas que comen ahí, pues no tienen un servicio de catering externo, cuentan con una cocina propia que sirve y efectivamente incorporar la cocina era muy importante, por eso se ubicó en el centro, ya que se nos pedía desde un principio que les creáramos o que les ayudáramos a generar dos espacios de comer y la cocina se ubicó en el centro, ¿no? Y tenía una presencia tan especial que incluso el acceso lo dedicamos ahí. Entonces uno cuando entra ahí lo primero que ve es la cocina. Un comedor un poco más general y luego un comedor más privado para eventos un poco más restringidos o un poco más pequeños. El proyecto queríamos que fuese pues, lo más doméstico posible. Para conseguir ese aspecto doméstico y ese aspecto agradable, pues nos apoyamos mucho en el jardín. Creo que un acierto fue no tocar esa fachada que nos había interesado con ningún tabique, de manera que esos casi 40 metros con ventanas repetidas de una manera muy ordenada y muy bonita. De esa manera también garantizábamos que la luz natural estuviese presente en cada uno de los espacios. Y bueno, lo perseguimos a través de los materiales, que fuesen lo más cálidos posibles. La luz la teníamos dada y por eso queríamos bajarle un poco la temperatura al lugar y que fuese una atmósfera más tranquila y más oscura. Incorporamos unos textiles, aportándole un poco de color que nos recordaba a los árboles que había afuera. Las texturas de los muros que elegimos pues sí que aportaban cierto carácter natural. Luego los brillos son importantes. Incorporamos brillo no solo en el suelo, sino en el techo también, que ayudaban a mezclar los verdes que venían de fuera con las escenas que quedaban dentro. El mobiliario es una parte importante del proyecto. Tuvimos la suerte de poder diseñarlo porque resulta que al ser una crujía tan estrecha, al ser un espacio mínimamente constreñido, no encontrábamos un mobiliario con una medida que se adecuara a los usos que teníamos y de una manera muy natural pues dibujamos unos espacios tanto para pasar de una mesa a otra como el ancho necesario de mesa y así apareció la mesa, ¿no? Una mesa que tiene pocas patas para que moleste poco, ¿no?, la sentada de tantas personas que iban a ocupar esos bancos. Lo que sí que tiene una buena previsión es de circulaciones. No se mezclan nunca los que entran a comer con los que salen, los que sirven la comida y con los que recogen la comida de la sala. En fin, hay un mínimo de orden que sí que favorece que funcione bien aquello. Lo usan ahora para muchos eventos o reuniones que se alargan en el tiempo y bueno, al estar un poco pues, fuera de lo que es el ambiente de trabajo del día a día, pues la verdad que le dan mucho uso.